Hola amigos, en física se entiende por masa crítica la cantidad mínima de materia que se necesita para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Pero como este no es un canal de física, vamos a hablar de algo completamente distinto, aunque en el nombre sea parecido. Hoy vamos a hablar de la masa acrítica. Durante los últimos días he estado viendo varios documentales sobre los principales acontecimientos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta el desmoronamiento de la Unión Soviética. Y entre estas innumerables imágenes llenas de encuentros diplomáticos, declaraciones, batallas, bombardeos, destrucción, sangre, muerte, también estaban intercalados muchas secuencias en las que se veía a un líder dirigiéndose desde un balcón o desde un atril, desde un podio, a una multitud. Ahí estaban Hitler, Mussolini, Franco, Fidel Castro, Stalin, y se les veía a cada uno con su propio estilo, ¿no? El estilo histriónico de Mussolini, con sus gestos, la verborrea de Fidel Castro, el discurso más plano de Franco, el tono agresivo de Hitler, cada uno con su estilo. Incluso la imagen era diferente, nada que ver las barbas de Fidel Castro con la carita afeitada de Mussolini. Y el bigote de Stalin no se parecía para nada al bigote de Hitler. Es decir, eran unas secuencias en las que se veía a distintos personajes perfectamente identificables y que podíamos diferenciar clarísimamente a unos de otros. Pero las cámaras no enfocaban únicamente al líder que se dirigía al pueblo, sino que también daban la vuelta y enfocaban a lo que había delante de ese líder. Y ahí lo que había era una multitud, una muchedumbre enorme de personas que estaban dispuestas a aclamar y aplaudir casi cualquier cosa que dijese el líder. Una masa enorme. No se podían diferenciar si no fuera porque llevaban algunas banderas. Realmente, así como los líderes eran muy distintos, las muchedumbres eran iguales. Podían haberse intercambiado en los documentales, haber puesto a la muchedumbre que estaba en Nuremberg aclamando a Hitler, pues lo podrían haber puesto aclamando a Stalin. No lo hubiéramos podido diferenciar. Eran iguales. A esto es a lo que yo llamo la masa acrítica. Una multitud de personas que renuncian a su libertad de criterio, a su capacidad de crítica, de evaluar lo que se está diciendo y que están dispuestas a entregar ciegamente su libertad a ese líder carismático, a ese salvador que les promete, que les alienta, que les enardece. Esa masa acrítica es la que después ha llevado adelante los grandes procesos dramáticos que se han producido en el siglo XX. Una masa crítica que ha estado en todos los países, que la hemos podido ver también, aparte de estos casos que he mencionado, a nivel más reducido. También las hemos podido ver en los mítines electorales de los distintos partidos, en una plaza de toros, en un teatro, en un auditorio, un líder de un partido u otro y otra masa acrítica dispuesta a aplaudir, a gritar, a corear, a enardecer, a animar a su líder. Una obediencia ciega. Esa es la masa crítica, la masa acrítica. ¿Y qué hicieron esos grandes líderes apoyados por esas masas enormes acríticas? Pues en Europa, decenas de millones de muertos. Pero no solamente en Europa, muertos y un continente arrasado, pero es que también en Asia, durante la independencia de la India, en la revolución cultural de Mao Zedong, también en África, en muchísimos países de África, en Hispanoamérica, líderes salvadores que se han erigido con una masa acrítica que les apoyaba ciegamente y han causado todo tipo de tropelías, de abusos, de arbitrariedades, de persecuciones, de muerte, de encarcelamientos. Esta es la consecuencia de darle todo el poder o mucho poder a alguien, porque tenemos que quedarnos con una idea fundamental y básica. Alguien que tiene poder es alguien peligroso. En una reunión de gente que están para merendar, uno que tiene un cuchillo es alguien peligroso, porque puede utilizar el cuchillo para cortar jamón y repartirlo, pero también puede utilizar el cuchillo para atacar a los que están a su alrededor, porque tiene poder, tiene el poder del cuchillo,
Por lo tanto, alguien con poder es, por principio, alguien peligroso. Lo puede utilizar para el bien o para mal. Ya en 1887, Lord Acton acuñó la famosa frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, cuanto mayor es la masa acrítica que apoya a un líder salvador, más peligroso se vuelve este. Es como los estafadores. Un estafador, daros cuenta de que no lo aparenta, consigue engañarnos, consigue hacer estafas, consigue hacer un timo, porque parece una buena persona, parece un tío majo. Si pareciera un malvado, no nos dejaríamos estafar. Bueno, pues imaginaros a un estafador con poder político, el daño que puede causar. Por lo tanto, es muy importante estar prevenidos contra estos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues a nivel de individual, no formando nunca parte de la masa acrítica. Porque sí, a lo mejor sabemos que han convocado a un mitin del partido A que está totalmente enfrentado al partido B. Y como el partido B no nos gusta, acudimos al partido A. Y si aclamamos y apoyamos al líder del partido A, estamos creando ese enfrentamiento, le estamos dando poder, le estamos aupando y convirtiéndolo en muy peligroso. Por eso es tan importante la separación de poderes. El poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El cuarto poder, que es la prensa libre, es fundamental también. Y esto se da más en unos países que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, el poder legislativo es independiente del ejecutivo. Y vemos con mucha frecuencia que senadores o congresistas de Estados Unidos, o en la Cámara de los Lores o de los Comunes, pues hay representantes del pueblo elegidos que votan en contra de lo que promete o pretende el gobierno, incluso aunque sean del mismo partido que el presidente del gobierno, porque no están de acuerdo, porque son independientes. En otros países, como es el caso de España, el Parlamento está totalmente amordazado y a las órdenes de lo que diga el líder de su partido. Cuando es el del gobierno, pues lo que diga el líder del partido, que es el presidente del gobierno. Y cuando está en la oposición también están amordazados y no votan ninguno en conciencia, no tienen capacidad crítica, porque se derivan de una masa acrítica. Ese es el problema. Cuando cada uno de los ciudadanos perdemos nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de vigilar al político, al poderoso, porque es peligroso, todo lo demás también se corrompe y se convierte no en una dictadura, pero en algunos casos, como ocurrió en Alemania en 1933, un acceso democráticamente al poder se convirtió en una peligrosísima y terrible dictadura. En conclusión, habrá políticos, como es natural, que te gusten más y otros que te gusten menos. Pero no olvides que cualquiera de ellos, en cuanto alcanza el poder, se convierte en peligroso, incluso al que has votado tú. No te fíes, desconfía siempre. Y termino con las preguntas habituales. ¿Tú confías ciegamente en todas las personas que conoces? Y si no es así, ¿por qué confías en alguien al que solamente has visto por la televisión? Otra pregunta. ¿Alguna vez te has arrepentido de lo que has votado? Y por último, ¿crees que a ese gran líder que tanto te gusta le importas mucho tú o le importa sobre todo su carrera política? Y esto es todo, amigos, por hoy. Si no quieres formar parte de la masa acrítica, deja tu comentario diciendo lo que te ha gustado o lo que no te ha gustado.